de un lado de la membrana con respecto al otro lado, ya sea de manera interna o de manera externa. En el caso de las células hipertónicas, en esta condición, las células se van a encontrar en una solución en donde exista afuera de la célula muy poca cantidad de agua o moléculas de agua con respecto al soluto, que en este caso sería sodio, mientras que en el interior de la célula hay mucha agua y pocas moléculas de ese soluto. De tal suerte que las moléculas de agua se tienen que mover en base a un gradiente de concentración desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, es decir, en favor de ese gradiente de concentración y por lo tanto sin gasto energético. Y recuerden también que esta agua debe moverse a través de unas proteínas conocidas como acuaporinas. Entonces, ¿qué le ocurre a una célula animal cuando está presente en una solución hipertónica? Pues que ésta se deshidrata porque sale un montón de agua de la célula, ocurre la típica crenación y bueno, las células vistas al microscopio se observan como esta parte de aquí abajo. Y finalmente, cuando una célula se encuentra en una condición o en una solución donde hay una gran concentración de moléculas de agua con respecto al soluto, es decir, al cloruro de sodio en este caso, ahí estaríamos hablando de una solución hipotónica, porque en el interior de la célula ocurre lo contrario. Es decir, hay pocas moléculas de agua con respecto a las moléculas del exterior y además hay mayor cantidad de moléculas de soluto. De tal suerte que el agua va a ingresar a través de la membrana plasmática por ese proceso de ósmosis en favor de gradiente de concentración desde el exterior hacia el interior, también sin gasto energético, de tal forma que la entrada excesiva de moléculas de agua, desregulada incluso en este caso por el mantenimiento en el tiempo de nuestras células bajo estas condiciones, provoca algo que conocemos como citólisis o rompimiento de la membrana plasmática y por lo tanto liberación de todo el contenido intracelular y pues obviamente la muerte de la célula. En todos los casos hay condiciones de homeostasis, las células pueden llegar a la condición de homeostasis, es decir, de poder recuperarse y balancear esta condición y por lo tanto llegar al equilibrio neto, es decir, a que no haya movimiento ni de afuera hacia adentro ni viceversa con respecto a las moléculas de agua. En esta condición artificial, bueno, nuestras células inevitablemente van a morir, pero en condiciones fisiológicas, naturales, medioambientales, si el organismo puede lidiar con respecto al medio ambiente externo en el que se encuentre, podrá tener un nivel de recuperación, sí habrá muerte de muchas células, ya sea por crenación o citólisis, pero siempre nuestras células tratarán de alcanzar el equilibrio y por lo tanto la homeostasis intracelular. Ahora, con respecto a las células vegetales, ¿ven la siguiente diapositiva, la de células vegetales? Sí, maestra. Ok. Con respecto a las células vegetales, también ocurre la ósmosis. Sin embargo, aquí vamos a tener una característica adicional que es la presencia de una pared celular, que es lo que ustedes tienen aquí en color rosa, en la caricatura del lado derecho, de frente a su pantalla. Esa pared celular va a conferirle ciertas propiedades a nuestras células, bueno, no a nuestras células, a las células de las plantas, diferentes a las propiedades que por sí mismas tienen las células animales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros estamos, nuestras plantitas están en condiciones de isotonicidad? Es decir, cuando de manera artificial, por ejemplo, le agregamos una solución isotónica a nuestras plantitas. Pues básicamente lo que ocurre aquí es que va a haber un efecto de turgencia. ¿Qué significa esto y quién tiene que ver con la turgencia, perdón? Lo que tienen ustedes aquí en la caricatura es, por un lado, la pared celular vegetal, que está como de color cafecito, y posteriormente tienen por debajo de esa pared, íntimamente unida a ella o pegadita, lo que sería la membrana plasmática. Esa membrana plasmática, además, por debajo de ella, característicamente en las plantas, los cloroplastos,
siempre van a estar de manera periférica en esas células vegetales, de tal forma que se disponen, digamos, por debajo de la membrana plasmática, que son estas bolitas, pues entre azul y verde que se observan aquí. En la otra caricatura que tienen acá de este lado, se ve mucho mejor. Entonces, tienen la pared celular vegetal en color rosa, luego la membrana plasmática, pues como en color lila, y los cloroplastos están muy por debajo de ellas, de la membrana plasmática, pero aledaños, ya en el citoplasma. Esto es algo característico. Cuando ocurre turgencia, no existe como tal un movimiento de moléculas de agua de adentro hacia afuera, pero esto se da porque en el interior de la célula vegetal, esta otra estructura que se conoce como vacuola, que también es de membrana plasmática, es un organelo subcelular, esta vacuola en su interior tiene precisamente una gran cantidad de moléculas de agua y por lo tanto permite que a nivel del organismo completo, de la planta completa, pues estas se vean así, como erectas, los tallos erectos, las hojas también se ven completamente erectas. Y esto tiene que ver, repito, por la presencia precisamente de la vacuola, que en estos casos, en el caso de la turgencia, llega a abarcar, perdón, hasta el 90% del espacio intracelular. Es decir, se llena tanto de agua, impidiendo que ésta salga o bien entre, porque finalmente la célula está en condiciones normales, y por lo tanto la célula está en esta condición como muy infladita, muy turgente, del tamaño y con las características que debe de tener. Ahora, ¿qué existe cuando tenemos a nuestras células vegetales o a una plantita en condiciones hipertónicas? Es decir, donde la solución del medio externo tiene mayor cantidad de moléculas de sal que de solvente. Entonces, en este caso, decimos que ocurre un equilibrio dinámico. En este momento, si ustedes se fijan aquí en la caricatura, bueno, no se alcanza a apreciar bien porque está aquí el letrerito este, pero prácticamente la membrana plasmática deja de colocarse por debajo de la pared celular. Ya hay como una especie de decaimiento propiamente de la membrana, pero eso no impide que la célula muera. Si ustedes observan, la pared celular prácticamente queda estructuralmente donde mismo, es decir, no hay rompimiento de la misma ni deformación de la misma. Pero en el caso de la membrana plasmática, sí, incluso los cloroplastos, pues obviamente ya no van a tener ese lugar característico que es en la periferia de la célula, precisamente por esta deformación o decaimiento de la membrana plasmática. A su vez, la vacuola central, que estaría, digamos, en esta parte aquí de la célula, se reduce en tamaño considerablemente porque está habiendo un movimiento de partículas de adentro hacia afuera y viceversa, en favor de gradiente de concentración. Recuerden, porque esto es transporte pasivo. Pero finalmente la célula tiene que lidiar con estas condiciones externas en donde hay grandes cantidades de sal, pero no llega a morir. Recuerden ustedes que las plantas tienen un origen acuático. Entonces, en función de eso, y a diferencia precisamente de las células animales, las plantas tienen esa capacidad de resistencia ya que provienen de medios acuosos tales como las algas en los mares o también en aguas dulces. Y entonces, pues a pesar de que las plantas se puedan encontrar durante largos periodos de tiempo en estas condiciones de hipertonicidad, pueden lidiar precisamente con esta salida de agua y entrada hacia la célula, hacia el interior de la célula, sin llegar a morir. Por eso hablamos de un equilibrio dinámico y no necesariamente de una deshidratación. Digo, ya en el caso de plantas completamente terrestres y adaptadas, obviamente, a la vida terrestre, si el tiempo en el que se encuentran en esas condiciones de hipertonicidad es muy largo, pues entonces sí pueden llegar a morir, ¿no? Pero finalmente va a tener un tiempo de resistencia, de homeostasis, que va a buscar ahí la célula vegetal y por lo tanto todo el órgano y todo el sistema para poder lidiar con estas condiciones. Ahora,
En el caso de que ocurra o de que estemos en condiciones de una solución hipotónica, aquí finalmente sí puede llegar a morir la célula. Lo que ustedes observan es que prácticamente la membrana plasmática se ha colapsado por completo hacia el centro o hacia la parte, pues sí, más central de la célula. La vacuola ya prácticamente ha quedado desprovista de agua y por lo tanto sí puede llegar a haber aquí, en este caso, plasmólisis y por lo tanto la muerte de la planta. Entonces, ante condiciones en donde también ocurre esta situación, bueno, sí pueden llegar a morir las plantas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. No, maestra, realmente no. Entonces, pues ya tenemos aquí el panorama completo de lo que es el transporte pasivo, que se divide en difusión simple, en difusión facilitada, que se puede dar a través de canales iónicos hechos de proteína, o bien que se puede dar a través de permeasas, también hechas de proteína, esta difusión facilitada, y lo que es propiamente la ósmosis. Recuerden que es un movimiento de moléculas pequeñas que dependiendo de su carga y de su tamaño se pueden movilizar a través de la membrana plasmática en favor de su gradiente de concentración y por lo tanto sin gasto energético. En el caso particular de las moléculas de agua, pues bueno, tendrían que ver con este tipo de movimiento a través de la membrana, que es la ósmosis. Ahora, el otro tipo de transporte es el transporte activo. Este transporte activo está mediado, o sea, sus dos características principales es que está mediado por proteínas que están contenidas ahí propiamente en la membrana plasmática y a esas proteínas las vamos a conocer como bombas, a diferencia de los canales iónicos y de las permeasas. Pero también vamos a tener otro tipo de transporte, que es el mediado por vesículas o transporte en masa, también así se le conoce. De hecho, originalmente se le conocía como transporte en masa. Este transporte mediado por vesículas a su vez se divide en dos. Por un lado la endocitosis y por otro lado la exocitosis. Ahorita lo voy a definir más claramente con otra diapositiva. En el caso de la endocitosis, es decir, algo que nos permite meter cosas a la célula, también tenemos tres tipos de movimiento, que es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Me voy a salir de esta diapositiva para presentarles la otra. Ahí está. Listo. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, aquí tenemos el transporte activo. ¿Cuál es la característica principal del transporte activo? Uno, que va a requerir de una molécula energética, ya bien sea el ATP, que es una molécula intracelular, o bien puede ser una molécula extracelular, como en el caso de la luz, los fotones de la luz, que también van a facilitar el transporte, sobre todo en el caso de las plantas. Entonces, por un lado, se requiere energía. Y por otro lado, aunque no se menciona aquí en esta imagen, es un transporte que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ahorita vamos a ver en cuáles, pero en la mayoría de los casos se da en contra de un gradiente de concentración. Es decir, de donde hay menos hacia donde hay más. Y por eso se requiere precisamente el gasto de energía o la conversión de energía para que pueda ocurrir esto en contra del gradiente de concentración y que a pesar de ello sí exista la movilización de ciertas partículas. Ahora, el transporte activo, como veíamos en la anterior diapositiva, se divide en dos. En la endocitosis, endo significa entrada, citosis a la célula o dentro de la célula, exocitosis, salida de la célula.
En el caso de la endocitosis, la pinocitosis tiene que ver con el movimiento de gotas de líquido, pero por medio de vesículas. En este caso ya no solamente vamos a transportar agua, digo, esa se movía finalmente por ósmosis y a través de acuaporinas. Aquí podemos transportar a través de las membranas biológicas otros tipos de líquidos, incluso más densos, como ciertos aceites, moléculas mucho más densas. No, porque entonces, aquí ya vamos a estar hablando de grandes cantidades de partículas líquidas, pero repito, por medio de vesículas, porque además recuerden que la membrana es impermeable para lo que tiene que ver con el agua. Entonces, lo tiene que hacer forzosamente a través de las vesículas. Y en el caso de la fagocitosis, aquí estaríamos hablando de la incorporación o de la entrada al interior de la célula, obviamente, pero de sólidos grandes, tales como las bacterias, por ejemplo. Ahorita que llegamos a fagocitosis, les platico el ejemplo de los macrófagos. En el caso de la exocitosis, hablamos de excreción y básicamente lo que se excreta son materiales de desecho, es decir, todo aquello que no le va a servir a la célula. Por ejemplo, pedazos de bacteria. Cuando un fagocito, como los macrófagos, ingieren bacterias para deshacerse de ellas y para que nuestro organismo no se enferme o por lo menos se pueda recuperar, estas bacterias son procesadas, son degradadas en el interior del macrófago por medio de fagocitosis, pero todo aquello que ya no le sirve a nuestros macrófagos, que son células del sistema inmunológico, tiene que ser excretado, porque ya no lo puede incorporar nuestra célula a sus procesos metabólicos. En el caso de la secreción, hablamos de sustancias que sí se necesitan, o sea, que sí van a ser importantes para la célula y hay que trasladarlas de una célula al medio externo o bien de una célula a otra célula. ¿Quiénes se secretan? Particularmente las hormonas, por ejemplo, cuando se producen en una célula, pero que su blanco, es decir, el blanco de esta hormona es otra célula, pues ahí se tiene que secretar. ¿Quiénes más se secretan? También los neurotransmisores, es decir, estas sustancias que viajan de una neurona a otra para transmitir precisamente señales y por lo tanto esas sustancias también son secretables. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Ok, entonces me regreso a la diapositiva que quiero mostrarles. ¿Qué según yo es esta? Ok. Entonces les voy a volver a presentar. Una petición, por favor. Me tengo que retirar a la 1:10. Entonces, si por favor me dan chancecillo ahí. De todos modos, ya voy, digamos, como al corriente con los otros grupos. Ya con ustedes nos quedaríamos exactamente donde quedé con los otros, para que ya la próxima semana igual arranquemos nuevamente todos al mismo tiempo o con los mismos temas. ¿Sale? Bueno, lo que tienen aquí, ya ven esta diapositiva que dice, ¿qué pasa si vamos en contra de un gradiente de concentración? Sí, maestra. Ok, entonces la voy a hacer grande. Dice aquí, entonces siguiendo hablando de transporte activo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una célula o qué ocurre con las moléculas si vamos en contra de un gradiente de concentración respecto de la energía? Pues justamente ocurre esto que conocemos como transporte activo. Entonces aquí hay dos condiciones importantes, en contra del gradiente de concentración y el uso de energía, como ya lo comentábamos anteriormente. Lo que tienen aquí en esta segunda diapositiva es justamente el transporte a través de la membrana, pero activo primario. Es un tipo de transporte que tiene que ver con esto de la endocitosis, la pinocitosis, la secreción y la excreción. Bueno, en el caso del transporte activo primario, va en contra del gradiente electroquímico. Digo, esta parte no fui muy enfática en ello, pero nuestras células y particularmente
la membrana plasmática que rodea a nuestras células tiene esto que se conoce como gradiente electroquímico, es decir, tiene cargas esa membrana plasmática. Y de acuerdo a esas cargas positivas y negativas que están rodeando prácticamente toda la membrana, tanto por la parte externa como por la parte interna, pues también se pueden regular la permeabilidad de la membrana plasmática, porque si, por ejemplo, ustedes le meten voltaje a una célula, eso es algo que van a ver en biología molecular cuando hablen de transformación bacteriana, pero si ustedes le meten voltaje a una célula, es decir, literalmente ponen a muchísimas células en una celda y a esa celda la conectan con electrodos y regulan el voltaje que puede transmitirse a través de esos electrodos en la celda, lo que ocurre es que cambia el gradiente electroquímico de las membranas plasmáticas, esas cargas positivas y negativas cambian, y entonces la membrana se abre, porque finalmente ahí hay cargas, repito, positivas y negativas, hay fosfolípidos que tienen esta capacidad de abrirse y por lo tanto de permeabilizarse. Cuando el voltaje es muy alto, pues las células ya no pueden lidiar de manera homeostática con ese gradiente electroquímico y prácticamente se achicharran, es decir, se van a morir. Y es cuando obviamente también ocurre pues que nos podemos electrocutar, ¿no? Pero ¿por qué nos electrocutamos? Pues porque nuestras células por sí mismas transmiten electricidad. Entonces, al estar justamente en contacto con otras fuentes eléctricas de voltaje muy, muy alto, pues le dan al traste a nuestras pobres células, se mueren las células, se quedan achicharradas y pues terminamos nosotros ahí todos muertos también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí en la caricatura? Bueno, este gradiente activo, este transporte activo primario va, repito, en contra del gradiente electroquímico y además está acoplado con una fuente de energía, ya sea celular como el ATP, como lo que comentábamos en la diapositiva anterior, así en donde estaban todos los corchetes y las llaves, o bien una fuente externa como la luz. Los fotones de la luz también tienen esta capacidad de generar o promover energía acoplada a la membrana plasmática. Entonces, bueno, lo que tienen aquí en la caricatura, en la imagen, es por un lado, como de un lado de la membrana, del lado interno de la membrana, hacia el citoplasma, tienen aquí la doble capa de lípidos, pero bueno, en el lado interno tienen acoplada a una molécula de ATP, y esta molécula de ATP, justamente cuando existe una diferencia de voltajes o bien esta fuente de energía que es propiamente la molécula, se convierte en ADP. En este caso habría un elemento, una partícula que promueve precisamente esta fosforilación o desfosforilación más bien, porque se pierde pirofosfato o fósforo en forma de pirofosfato y entonces energéticamente esto ya cambió. De tener 3 moléculas de ATP, ahora solamente vamos a tener 2 moléculas de ATP, de ATP, digo de fósforo, perdón, y entonces se pierde una de ellas y por lo tanto vamos a sacar esta molécula desde el interior hacia el exterior a través de la membrana plasmática. No lo va a hacer sola esta molécula. Aquí hay, digo, la imagen no lo ejemplifica, pero aquí tiene que haber una proteína transportadora, ya sea una bomba u otro elemento. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Ok. ¿Qué ejemplo característico tenemos de transporte activo primario? Pues tenemos el ejemplo de la bomba de sodio-potasio. Acuérdense que decíamos que el transporte activo está mediado a través o bien de proteínas o bien de vesículas. En este caso, este transporte activo primario va a estar mediado a través de proteínas conocidas como bombas. Y existen diferentes bombas a lo largo y ancho de nuestras membranas plasmáticas, tanto externas, es decir, la que delimita la célula, o bien bombas que están también presentes en los organelos subcelulares, como en el caso de las mitocondrias, por ejemplo, o los cloroplastos,
en fin, digo, la mayor parte de bombas se conoce sobre todo en estos dos tipos de organelos que son muy energéticos y que todo el tiempo están ahí intercambiando cosas que producen en su interior, los cloroplastos y las mitocondrias. Entonces, bueno, aquí lo que tienen en la caricatura, la verdad es que esta imagen me gusta mucho, porque se ejemplifica muy bien esto del movimiento o del transporte activo primario y obviamente de las bombas, cómo tienen que ver esto, ¿no? Bueno, lo que representa la caricatura aquí es una doble capa de fosfolípidos. Aquí tienen las colitas polares, las cabecitas que están por acá afuera, una capa de fosfolípidos, la otra capa de fosfolípidos. Muy bonita. La parte interna de la célula, que sería la que da hacia el citoplasma, y la parte externa de la célula. También tienen acoplada a la membrana plasmática diferentes proteínas transmembranales, que en este caso están representadas en color café. En este caso sería la misma proteína, pero en diferentes etapas. Entonces ahorita vamos a ver qué le ocurre a esta proteína, a esto que se conoce como bomba, justamente para permitir la entrada o bien la salida de ATP a través, perdón, de sodio y de potasio a través de su estructura. Bueno, como dice aquí en la imagen, bueno, y otro elemento importante, también van a tener en azul iones de sodio, que están en este caso cargados positivamente, bueno, es la carga natural del ion sodio, y también tienen iones de potasio, que son los que se encuentran en cafecito o dorado y también cargados positivamente. También van a tener la presencia de ATP, que es la molécula que en este caso estaría acoplada naturalmente en el interior de la célula en las proteínas. Y bueno, aquí también está la presencia de pirofosfato y del ADP. Entonces vamos a ver cómo funciona la bomba de sodio y potasio en nuestras células. Pensemos en, a ver, vamos a ver, una célula del hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí en nuestras células hepáticas? Que por un lado, esto es importante, la relación molar entre lo que entra y lo que sale con respecto al sodio y al potasio. Básicamente en la bomba de sodio-potasio vamos a tener 3 moléculas de sodio por cada molécula de ATP que se unan a la bomba o a la proteína sodio-potasio, a la bomba sodio-potasio. Entonces aquí está 1, 2, 3 moleculitas, o mejor ejemplificado, digamos como ya en un momento posterior se están acercando ahí las moléculas de sodio a la membrana plasmática. Aquí tendríamos 1, 2, 3 moléculas de sodio que están pegaditas a la cara interna de la bomba y el ATP que también está pegado ahí a la bomba. ¿Qué ocurre en un segundo momento? Bueno, en un segundo momento lo que va a ocurrir es la hidrólisis del ATP, es decir, vamos a quitarle agua a esta molécula de ATP, pero al mismo tiempo, pues esa conversión de ATP a ADP va a provocar que se pierda pirofosfato. Y en ese momento, cuando el ATP se fosforila, la bomba de sodio-potasio cambia su forma. Si se fijan, aquí estaba muy abierta la parte externa de la bomba, es decir, la que da hacia la cara extracelular, está cerrada completamente, pero en el momento en el que hay una desfosforilación, prácticamente las 3 moléculas de sodio se alinean en el interior de la bomba y ahora se cierra la cara intracelular de la proteína y la cara extracelular de la proteína se abre. Hay una conformación, perdón, un cambio de conformación tridimensional, así le llamamos. Estructuralmente sigue siendo la misma proteína, pero se modificó, así como si fuera un, ¿cómo se llaman estos? Bueno, se me fue el nombre, de estos que ustedes ven luego en las películas, de los carros que se transforman, los transformes. Entonces, cambia la forma de la proteína y ahora va a ser posible que estas 3 moléculas salgan al exterior. Es decir, el sodio va a ser liberado. El cambio de conformación de la proteína libera el sodio hacia el exterior de la célula y permite ahora que el potasio se una a la bomba. Importantemente,
cuántas moléculas de potasio se van a unir. Solamente 2. Por cada 3 moléculas de sodio que salgan de la bomba, se van a unir 2 moléculas de potasio que entren a la célula. Entonces, esa es la relación. 3 sodios, 2 potasios y una molécula de ATP. Entonces, aquí el potasio se une ahora a la bomba y ya en un cuarto momento, como tienen ustedes aquí en la caricatura, la liberación del pirofosfato regresa a la bomba a su forma original, como ustedes lo pueden ver aquí, es decir, ya vamos a tener una bomba que esté cerrada de la parte externa de la célula y abierta de la parte interna. Se libera el potasio a las células, hacia el interior de las células, y nuevamente los sitios para el sodio, quedan expuestos y esto se está repitiendo todo el tiempo. Es decir, aquí se unieron ya los dos iones potasio, se liberan estos 2 iones potasio, el pirofosfato también se desacopla propiamente de la bomba y entonces, si se fijan, nuevamente tenemos a la bomba de sodio y potasio en su forma original, que es justamente como la vemos acá en el primer esquemita. ¿Qué va a ocurrir aquí? Nuevamente se tiene que incorporar una molécula de ATP, se van a pegar 3 moléculas de sodio y va a ocurrir el ciclo completo. Esto, repito, está ocurriendo N cantidad de veces en una célula, se tiene muy bien cuantificado respecto del tiempo y también respecto de ciertas condiciones fisiológicas y también de ciertos tipos celulares. Pero nuestras células tienen un montón de proteínas bomba sodio de potasio en todo su, digamos, en toda la membrana plasmática para poder lidiar precisamente con este movimiento activo y primario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Ok. Bueno, entonces decíamos que el transporte activo primario es característico de la bomba sodio-potasio, donde el sodio, o donde la bomba, mueve sodio usando la energía de una molécula de ATP y esto se hace en favor de gradiente de concentración. Es decir, estableciendo nada más un gradiente de concentración, no necesariamente en favor de él. Entonces aquí nuevamente, ¿no? Tenemos que se tiene que unir 3 moléculas aquí de sodio, se va a liberar pirofosfato a través del ATP y ese sodio es liberado, mientras que el potasio tiene que ser incorporado, 2 moléculas de ATP para que éste entre a la célula. Y todo esto va a estar ocurriendo justamente en nuestras células. Este tipo de transporte también tiene una característica que se llama antiporte. El antiporte básicamente tiene que ver con que la bomba de sodio-potasio puede estar permitiendo la salida de un ion, en este caso del sodio, y por otro lado, la entrada de otro ion diferente, que en nuestro caso pues es el potasio. A eso se refiere el antiporte. Salida y entrada de 2 cosas diferentes de manera pues casi simultánea. Ahora, existe otro tipo de transporte que es el transporte activo, pero secundario. Y también va a ser a través de la bomba sodio-potasio. Pero aquí va a ocurrir algo diferente. No es a través, de la misma bomba sodio-potasio. Es otra proteína, pero gracias al transporte que hace la bomba sodio-potasio, se va a poder llevar a cabo este transporte activo secundario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El sodio, que se mueve con un gradiente de concentración establecido por medio de la bomba, que es esto que acabamos de ver, dirige el transporte de la glucosa en contra de su gradiente de concentración. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Cuando la glucosa, que es un azúcar sencillo, requiere entrar a nuestras células, a las células, por ejemplo, del páncreas, lo tiene que hacer de una manera muy, muy regulada. Si la glucosa entra en concentraciones muy altas, pues nuestras células se pueden ver en graves problemas porque habría un exceso de este monosacárido que, aunque es incorporado en muchos de los procesos metabólicos,
en cantidades excesivas, pues obviamente también puede generar un daño. Y también puede ocurrir lo contrario, cuando la glucosa no entra y no se encuentra en concentraciones adecuadas en el interior de la célula, pues muchos procesos tampoco se pueden llevar a cabo y por lo tanto hay una desregulación y puede llevar a la muerte de la célula. Entonces, este transporte, especialmente en la glucosa, tiene que ser muy supervisado por la célula, tiene que estar muy cuidado y, en este caso, pues acompañado o dirigido por el otro tipo de transporte que es el transporte activo a través de la bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí en la caricatura? Una vez que el sodio está afuera de la célula, es decir, que ya ocurrió este bombeo de sodio hacia el exterior, parte de ese sodio, una molécula de ese sodio que está afuera de la célula, va a ser acoplado a otra proteína, a otro tipo de bomba, pero junto con una molécula de glucosa. Por cada molécula de sodio debe de entrar una molécula de glucosa. Esa es la relación molar que va a tener esta proteína o esta bomba. Si ustedes se fijan, también en esa otra proteína va a haber un sitio activo tanto para el sodio como para la glucosa. Y entonces, ahora sí, como esto también va en contra de gradiente de concentración, se requiere energía y por lo tanto vamos a estar metiendo glucosa al interior de la célula. De tal forma que nuestras células ahora tengan las concentraciones necesarias, adecuadas para poder, obviamente, llevar a cabo procesos fisiológicos. El sodio, como pueden ustedes ver aquí, es liberado y por lo tanto reciclado. Si ustedes se fijan, esto es un proceso de reciclamiento, del sodio. El potasio va a funcionar en otro tipo de bombas y bajo otras condiciones y también puede seguir siendo reciclado. La glucosa, finalmente, es la glucosa que estamos adquiriendo de nuestros alimentos. Cuando nosotros comemos naturalmente, pues adquirimos esa glucosa por desdoblamiento y entonces también tiene que ser acoplada ahí a nuestras celulitas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, maestra, se forma como una especie de equilibrio porque, o sea, primero salen 3 de sodio, entran 2 de potasio, vuelve a entrar una de sodio. Sería como si al final salieran solamente 2 de sodio por el reciclamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, acá afuera, estas otras dos, digamos, de sodio, tienen que seguir entrando, ¿eh? O sea, finalmente aquí imagínense un chorro de bombas de glucosa sodio y entonces este otro sodio que queda por acá también tiene que volver a entrar. De tal forma que sí, finalmente se está reciclando, se está reciclando, se está reciclando. Recuerden que nosotros no podemos fabricar sodio, nuestras células no pueden fabricar sodio, lo adquirimos de nuestros alimentos. Entonces, cuando no hay tampoco un equilibrio en esa parte de poder adquirir ese tipo de iones, se desregulan estas bombas y bueno, podemos también tener ciertos problemas para incorporar glucosa, para seguir sacando potasio, etcétera, etcétera. Pero sí, los 3 sodios en realidad que están saliendo se van a estar incorporando a este tipo de bombas o a otras para permitir la entrada de sustancias como la glucosa. Gracias. Entonces, bueno, el transporte a través de la membrana, ya decíamos que era activo primario, como en el caso de la bomba de sodio y potasio, secundario, como en el que acabamos de ver, para la entrada de sodio al interior de las células. En este caso podemos tener el transporte activo secundario puede ser a favor de gradiente de concentración o bien en contra de gradiente de concentración. Aquí característicamente digamos que vamos en contra de la regla, de lo que nos dice lo que es el transporte activo de manera general. Sin embargo, pues hay algo que ustedes van a ir aprendiendo, que es que en biología la excepción es la regla, o sea, siempre vamos a tener excepciones a estas generalidades que en muchos de los casos nos comentan los libros o que en general comentamos, ¿no? Pero que bueno, los mismos libros también nos dicen cuándo sí y cuándo no. Entonces, repito, puede ser a favor de concentración, ¿sí? O bien en contra de su gradiente de concentración, que sería como lo más natural, ¿no? En un transporte activo. Aquí ocurre algo que conocemos como cotransporte en el transporte activo secundario, como ya lo veíamos en la diapositiva de la bomba de glucosa, la que transporta glucosa y sodio.
La caricatura lo que les muestra aquí, bueno, es un lado de la membrana, el lado interno, el lado externo, en la parte 2, dos compuestos o dos moléculas diferentes, la molécula A y la molécula B. Entonces, en este caso, el cotransporte permite la salida de la molécula A y también la salida de la molécula B, como lo veíamos aquí en la caricatura. En este caso es la entrada de glucosa, la entrada de sodio, pero en el mismo sentido. Por eso hablamos de cotransporte. En el caso de la bomba sodio-potasio hablamos de antiporte, entrada de una cosa y salida de otra completamente diferente. ¿Ok? Aquí en la imagen que se muestra del lado derecho de frente a su pantalla, pues tienen esto que acabamos de ver, ¿no? Tienen la membrana plasmática, la proteína transmembranal, que es una bomba, tienen un sitio de unión al sodio, en este caso como de color magenta, tienen un sitio de unión a la glucosa y cuando estas dos moléculas, el ion y la molécula, se unen a su sitio activo respectivo, pues puede entrar la glucosa, puede entrar el sodio y en este caso, bueno, también la proteína va a sufrir un cambio conformacional, pero ambas moléculas, el ion y la molécula de glucosa, entran en el mismo sentido. ¿Sale? Eso es cotransporte, como dice aquí, cotransporte. ¿Alguna pregunta? Y bueno, en esta otra imagen está el otro tipo de transporte activo también secundario, que es básicamente el contratransporte, como su nombre lo dice. Va a ser un transporte que sí movilice dos iones o dos moléculas diferentes, pero de manera opuesta. Entonces, en este caso, bueno, vamos a tener la salida, por ejemplo, de la molécula A, mientras que vamos a tener la entrada, perdón, de la molécula B. Esto de manera simultánea. Y bueno, lo que tienen aquí en la gráfica es lo siguiente. Es una gráfica que por un lado, en el eje de las X, denota el tiempo, en este caso en minutos, mientras que en el eje de las Y se marca aquí la salida de calcio, esto en milimolar por litro de glóbulos rojos. Esto ocurriría en nuestros glóbulos rojos. Por otro lado, tienen la presencia de magnesio, por otro lado tienen la presencia de sodio y por otro lado tienen la presencia de colina, que es una molécula mucho más grande. Entonces, ¿qué ocurre temporalmente con cada una de estas moléculas, como para ejemplificar precisamente lo que es el contratransporte? Lo que tendríamos aquí es que en el caso del sodio, por ejemplo, que está representado en bolitas negras, en el tiempo tenemos que va incrementando. La salida de calcio va siendo mucho mayor con respecto a la de calcio. Digo, la salida de calcio va siendo mucho mayor con respecto a la de sodio. En el caso de la colina, que está aquí en cuadritos negros, estaría representada por esta molécula. Y va a haber un cotransporte, si se fijan aquí, ya desciende la concentración de moléculas de calcio de un lado de la membrana hacia el otro con respecto al sodio y también con respecto a la colina, de tal suerte que a medida que se incrementa o que pasa el tiempo, si bien es cierto que el calcio es mucho más elevado, pues va a reducir sus niveles a medida que ocurre lo contrario, es decir, cuando hay cotransporte o contratransporte. Y bueno, el otro tipo de transporte que incorpora o que permite sacar sustancias de la célula es aquel mediado por vesículas. Recuerden, estaba el transporte mediado por proteínas, que en este caso son bombas, el primario y el secundario, o bien el transporte mediado por vesículas. Decíamos que existen dos tipos, la endocitosis, que permite la entrada de sustancias a través de la membrana plasmática, como la pinocitosis,
que tiene que ver con los líquidos, o bien la fagocitosis, que tiene que ver con partículas grandes. Es decir, hay células que tienen capacidad de tragarse a otras células. Te lo vamos a ver. Y en el caso de la exocitosis, esa es hacia afuera. Es decir, la célula va a sacar cosas como proteínas o hormonas, o también los neurotransmisores, o bien en el caso de la excreción, porque esto es secreción, pero en el caso de la excreción van a sacarse cosas de la célula de desecho, es decir, que ya no le sirvan a nuestras células. Bueno, aquí tienen la caricatura de lo que ocurre en la endocitosis y lo que ocurre en la exocitosis. Bueno, en el caso de la endocitosis, básicamente tienen aquí la membrana plasmática, que se observa como si fuera un gusanito, el exterior de la célula y el interior de la célula. Y además tienen aquí una partícula grande. En este caso es una partícula sólida. Vamos a hablar aquí de la endocitosis como tal, específicamente de la fagocitosis, es decir, la incorporación de un sólido, en este caso una bacteria, que solo se da en células fagocíticas. ¿Quiénes son las células fagocíticas? Pues las mejores de todas, así en el cuerpo humano por lo menos, son los macrófagos por excelencia. Son células que les encanta tragarse a otras células, específicamente a las bacterias. Y también están los, ahí se me fue el nombre, ahí se me fue, ahorita les digo qué otra célula. Pero en general, los macrófagos tienen esta capacidad de tragarse a otras células. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, imagínense que esto es una bacteria. Cuando la bacteria se aproxima a otra célula, este macrófago lo que hace es censarla a través de un proceso muy complejo que también van a aprender en inmunología, porque tiene que ver con otras señales, proteínas específicamente. Pero lo que hace nuestro macrófago es censar a esta bacteria y dice, ay, esto es una maldita bacteria, hay que destruirla. De tal suerte que va a ocurrir aquí una invaginación, si lo pueden observar. Ocurre una deformación de la membrana plasmática. ¿Para qué? Para envolver a esa maldita bacteria que está ahí causándonos daño. En un tercer momento, prácticamente lo que sucede es que los fosfolípidos de la membrana van a formar una vesícula al interior de la célula, se desprenden propiamente los fosfolípidos de esta cara externa de la membrana plasmática y entonces ahora formarán esta vesícula. Obviamente aquí todos estos fosfolípidos inmediatamente actúan sellando la parte, digamos, de aquellos fosfolípidos que formaron a la vesícula. Esta vesícula es una vesícula fagocítica. En su interior va a ocurrir la degradación de esta maldita bacteria y por lo tanto la va a matar. Y ya posteriormente esta vesícula va a ser reciclada, es decir, la célula la incorpora nuevamente a su proceso de fusión con la membrana plasmática. Entonces las células realmente son muy inteligentes, no tienen que estar produciendo muchísimas cosas de todo, sino que están reciclando lo que ya producen de por sí. Y bueno, aquí no se observa en la caricatura, pero en el caso de la pinocitosis también se forman vesículas parecidas a esto, pero en este caso para almacenar líquido hacia el interior de las células. En el caso de la exocitosis, como la excreción, ocurre que esta bacteria que estaba en el interior de la vesícula va a ser degradada. Aquí vienen y se fusionan otras vesículas, le vomitan enzimas literalmente a la maldita bacteria para deshacerla. Y entonces ese material queda en el interior de la vesícula. Pensemos que es exactamente la misma vesícula. Entonces, esa vesícula se va a aproximar a la membrana plasmática, se fusiona con ella porque finalmente es fosfolípido más fosfolípido, y entonces los materiales de desecho se van a excretar, los de desecho. En este caso, no hubo cosas que la célula le interesen por parte de esa bacteria, no las puede incorporar a su metabolismo, como por ejemplo pedacitos ahí de péptidoglicano. O sea, a nuestras células no pueden incorporar péptidoglicano para ninguno de los procesos subcelulares. Entonces, ¡plum!, simplemente
la célula los excreta y entonces ese material va a ser eliminado, ¿no? Por completo. Ahora, si se trata de un neurotransmisor o si se trata de alguna otra proteína importante o de alguna otra molécula importante, una hormona, ya decíamos, entonces esas sustancias van a ser almacenadas en vesículas secretoras. Igualmente, esas vesículas secretoras se fusionan con la membrana plasmática y van a ser secretadas al medio externo. Si el neurotransmisor si la molécula es un neurotransmisor, pues bueno, va a ser captada por la célula aledaña, por la neurona aledaña, y también a través de una vesícula. Si la sustancia es una hormona que tiene efecto en una célula blanco lejana a la célula que produjo esa hormona, pues bueno, esta sustancia va a viajar hacia el tejido correspondiente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Ok. ¿Qué hora es, chicos? No se me vaya a hacer tarde. La 1:02. Bueno, tenemos otro tipo de transporte bien interesante que se conoce endocitosis, pero mediado por receptor. O sea, va a ser esto mismo, como lo vemos aquí en la caricatura, pero aquí va a haber moléculas receptoras. ¿Quiénes son esas moléculas receptoras? Siempre van a ser las proteínas. O sea, métanselo en la cabeza. Las proteínas son los principales actores fisiológicos y biológicos dentro de una célula. Aquí las moléculas pueden interaccionar con proteínas de membrana, como la LDL. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Dejen ver si viene aquí y si no me cambio de diapositiva. No. Déjenme les paso una diapositiva. Les voy a proyectar una diapositiva donde viene esto del LDL, pero es muy, muy interesante. Aquí. Voy a dejar de presentar para presentarles otra. Es esta. Ya me cambié de presentación. La ven, ¿verdad? En verdecito. Sí, maestra. Ok. Entonces, miren, lo que tienen en esta diapositiva es una micrografía electrónica precisamente de un proceso de fagocitosis. Fagocitosis. Ahorita me voy a lo que es transporte mediado por vesículas acopladas a receptores. Esto que tienen aquí de fondo en la micrografía electrónica, que sí es una fotografía real, pero tomada con un microscopio electrónico, es un macrófago. Esto que tienen aquí, todo esto es el macrófago. Y esto que ven aquí en la parte central, como si fuera una burbuja con puntitos negros, es una maldita bacteria. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que justamente cuando el macrófago sensa que hay bacterias en el exterior, ahí en nuestro cuerpo, en algún tejido, por ejemplo, en la garganta o en la piel, entonces lo que hace el macrófago es acercarse a la bacteria, reconocerla como algo extraño y la membrana plasmática del macrófago se empieza a deformar. O sea, sigue siendo la misma célula, pero le empiezan a salir como una especie de patas ahí al macrófago, que en realidad son proyecciones de la membrana plasmática. Todo esto sigue siendo membrana plasmática y esto es citoplasma. Y entonces empieza a deformar la membrana del macrófago y si se fijan como que envuelve ahí a la maldita bacteria. Esto se le conoce como pseudópodos. A la par, decenas de vesículas que son los fagosomas y los lisosomas, aunque aquí solamente se habla de lisosomas, pero cientos de fagosomas y de lisosomas se empiezan a acercar aquí a la bacteria. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a ocurrir es que se va a formar una vesícula que envuelve completamente a la bacteria en el interior de la célula, en el interior del macrófago. Esto es el fagosoma o vacuola alimentaria. Y se conoce mejor como vesícula. Varían un poco los términos luego entre la literatura.
Pero, pues aquí sigue el macrófago, tan campante como siempre, pero aquí está la vesícula en su interior, la maldita bacteria en el interior también, y lo que sucede es que los lisosomas se fusionan con esa vesícula, son membrana plasmática los dos, y le avientan literalmente enzimas aquí a la bacteria. Y bueno, las enzimas pues van a degradar a la bacteria, no le pasa nada al fagosoma, y posteriormente pues eso ya va a ser excretado, ¿sale? Entonces, bueno, aquí está una imagen real de cómo se sucede eso. Ahora, en el caso de la endocitosis mediada por receptor, es decir, la entrada de partículas a la célula, pero a través de receptores, esto ocurre en un ejemplo muy característico que tiene que ver con el colesterol y el LDL. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que tienen aquí en la caricatura es una célula, que está la doble membrana plasmática, está una proteína que se llama receptor de LDL, es decir, de una molécula lipoproteica, está propiamente la molécula LDL, y por debajo de la membrana plasmática están unas proteínas que son proteínas conocidas como clatrinas, así como lo dice aquí. Estas clatrinas, a su vez, se asocian a los receptores LDL a través de un conjunto de aminoácidos de la proteína receptora. Entonces, se anclan como si fueran dos arneses ahí unidos uno con otro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nuestras células están en presencia de LDL, esa molécula se ancla al receptor a manera de una llave cerradura. Esto siempre va a ocurrir y creo que ya lo aprendieron en bioquímica, ¿no? Esta parte en donde, dependiendo de las conformaciones tridimensionales de los ligandos y de los receptores, pues va a haber un anclaje específico. Entonces se ancla el LDL a la proteína y en ese momento se empieza a formar como una especie de depresión. Las proteínas de anclaje, es decir, estas clatrinas, como que chupan o succionan a la membrana plasmática, así como cuando utilizamos el destapacaños en el baño, en la taza del baño. Y entonces se forma una especie de depresión hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma. Entonces, aquí lo que ocurre, acá en el esquemota, es que muchas moléculas de LDL se van a anclar a sus proteínas, se forma esa depresión y va a haber un proceso de endocitosis, pero mediado por receptor. ¿Quién va a ser el receptor? Pues estas proteínas receptoras de LDL y las clatrinas. Entonces se forma esta vesícula en el interior de la célula y posteriormente la clatrina se despega de la membrana plasmática de la vesícula, que es esta membrana estaría representada aquí en colorcito verde. El LDL, la molécula de LDL, queda al interior de la vesícula. ¿Qué ocurre posteriormente? Que aquí se fusionan estas vesículas con los endosomas, que son unas estructuras también hechas de membrana plasmática en el interior de la célula. Entonces, se fusionan estas dos vesículas, se despegan propiamente las LDL de su proteína receptora y por un lado, estas proteínas receptoras van a ser recicladas, es decir, aquí prácticamente se va a despegar, por así decirlo, un pedacito de membrana plasmática con las proteínas receptoras, se forma otra vesiculita y esa vesícula es una vesícula de secreción, bueno, de transporte dice aquí, pero de secreción, y entonces esas proteínas se van a fusionar ahora con la membrana plasmática externa. Entonces estamos reciclando ahí receptores. Por otro lado, el LDL se van a fusionar con los lisosomas, este endosoma se fusiona con los lisosomas, y en el interior de esa nueva vesícula, que es el lisosoma secundario, existen enzimas hidrolíticas que rompen al LDL. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en esos lisosomas el LDL se degrada, y el colesterol que contiene el LDL se libera y pasa al citosol. Ese colesterol libre, ¿en dónde o a dónde lo vamos a llevar? Pues a las membranas plasmáticas. Recuerden que nuestras membranas plasmáticas de manera natural tienen colesterol y se ocuparán también en otros procesos fisiológicos.
¿sale? Este es el ejemplo característico de la endocitosis mediada por receptor y hay otras moléculas, aparte del LDL, que se introducen a la célula, pero de esta manera, a través de un receptor y como algo parecido a esto, ¿sale? ¿Alguna pregunta, chicos? No, maestra. Bien. Bueno, aquí ya nada más es exactamente lo mismo que en la caricatura anterior, solamente que visto a través de micrografías electrónicas. Aquí está la depresión que se forma hacia el interior de la membrana plasmática, esa invaginación. Por debajito tendrían todo esto en negrito, representando a la clatrina. Acá tendrían un montón de moléculas de LDL. Se forma la vesícula y en su interior ya tiene ahora el LDL, está la membrana plasmática y sigue el recubrimiento o el revestimiento de clatrina en la parte externa de la vesícula. Y bueno, este ya es un momento posterior, ¿no? Estos como panalitos pero redonditos son justamente vesículas recubiertas de clatrina ya en el interior de la célula. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Creo que ya es la 1:15. Sí, ya casi es la 1:15. Y la próxima sesión revisamos esto de exocitosis, que es relativamente sencillo, con algunos ejemplos fisiológicos. Y vamos a revisar también lo que es el glucocálix, lo que es la pared celular vegetal. Y bueno, hacemos un resumencito de todo lo que hemos visto en esta semana y la pasada. ¿Alguna pregunta, chicos? No, maestra, todo claro. Bueno, entonces, les juro y les perjuro que ya este fin de semana, ahora sí ya les subo contenido a la plataforma y les dejo algunas actividades para que empiecen a estudiar todo esto que hemos visto, ¿va? Sí, maestra, gracias. Bien, nos vemos, chicos, me dio mucho gusto verlos. Nos vemos el próximo, ¿qué día nos toca? ¿Miércoles? Sí. Va, entonces nos vemos, ¿sale? Cuídense, bye. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias.